interesante, ya hemos visto varias facetas del amor. Hace 2 semanas vimos la otra cara del amor, que hablábamos un poquito de la disciplina. Y en esta mañana quiero seguir el tema con el tema del amor, pero no voy a decir la otra cara del amor, pero sigue teniendo que ver con el amor. Ya mismo les digo el título. Hace algunos años, no sé cuántos de ustedes conocen al pastor David Yonggi Cho. No sé si lo ubican. Famoso escritor de un libro llamado La Cuarta Dimensión, que salió más o menos en los 80, 90. El pastor David Yonggi Cho fue considerado en su momento como el pastor que tiene la iglesia más numerosa del mundo en Corea del Sur. Tenía aproximadamente más de 1 millón de creyentes en su iglesia. Tenían que hacer muchos cultos en el día, y en algún momento de su fructífera iglesia, en la iglesia del Evangelio completo, le hicieron una pregunta. Le dijeron: pastor, cuénteme cuál es el secreto para que su iglesia haya fructificado en el nivel que ha fructificado, una de las iglesias más numerosas. Y él dijo: la clave para que haya dado tantos frutos sobre su ministerio, y él respondió: la clave es que he aprendido a escuchar la voz de Dios y obedecer. Tan sencillo y tan complicado como eso. He aprendido a escuchar la voz de Dios y obedecer. Ahora, cuando hablamos de obediencia, no voy a hablar un poquito los conceptos, pero muchas veces cuando hablamos de obediencia la gente por lo general se asusta, o tal vez no le agrada mucho, porque de una u otra manera está ligada a la voluntad, de no hacer lo que yo quiero o lo que debo, sino lo que yo quiero. Pero ya vamos a ir para allá un poquito a poquito. En Génesis capítulo 3, verso 8, acompáñenme a ese pasaje. Génesis capítulo 3, verso 8. Los que me escuchan desde las redes sociales, buenos días también. Y también me pueden acompañar a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, verso 8. Vamos a ver primeramente la etimología de esta palabra, del verbo. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estaba averiguando un poco la etimología de la palabra y oyeron la voz de Jehová, oyeron. Y resulta ser que esta palabra, cuando traté de encontrar cómo se escribe literalmente, me salieron 3 consonantes. Pero la pronunciación es Samá o Shamá, no sé hebreo, no sé cómo se pronuncia, Samá o Shamá. Y resulta ser que este verbo aparece 1160 veces en el transcurso de la Biblia, 1160 veces. Y esta definición de obediencia significa escuchar, pero también significa obedecer. Es lo mismo, es la misma raíz etimológica. Es tanto escuchar como obedecer. En este verso que hablamos, vimos la palabra de escuchar. Ahora quiero que vayamos a Génesis 22, 18, donde se usa exactamente el mismo verbo, la misma etimología. Génesis capítulo 22, verso 18. Vamos a ver qué nos dice. Si alguien lo tiene, por favor, para que me ayude leyendo. Génesis capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Perfecto. Ahí está. ¿Por cuánto? Obedeciste. Es la misma raíz, la misma palabra que acabamos de leer en Génesis capítulo 3, verso 8. Y por eso es que cuando hablamos de obediencia, y cuando se le preguntó al pastor David Yonggi Cho sobre cuál era el éxito, simplemente fue: lo que escucho que Dios me dice, lo obedezco, lo llevo a la práctica. Por eso es que Jesús en algún momento no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Hay un versículo famosísimo que nosotros los cristianos creo que no sabemos bastante bien, tal vez no sabemos la cita, pero está en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué tal si yo le cambio la palabra oír por obedecer? La fe viene por el obedecer la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Cambia un poquito el énfasis cuando simplemente aplicamos este verbo de cualquiera de las dos maneras.
Pero muchos por lo general escuchamos lo más fácil, nos conviene mejor escuchar. Porque muchas veces, yo recuerdo cuando tenía de pronto 15 años, que de pronto me llamaban la atención algo, me decían, Rodrigo, anda a recoger la ropa que va a llover. Y por aquí te entraba, y por acá. Y muchas veces ni entraba. ¿Sí o no? Ni entraba. Hoy los jóvenes están tan metidos, por ejemplo, en las consolas de PlayStation, Nintendo Wii, ustedes saben más que yo. Nintendo Wii, que simplemente la mamá, el papá o alguien de autoridad le da una orden y muchas veces ni siquiera escucha. Es más, le están llamando a comer. ¿Y qué le dice? Espérate un ratito, que estoy en la mejor parte, ya lo mato, ¿sí o no? Ya, me lo voy a meter un gol, espérate un ratito ahí. ¿Sí o no? Y de pronto postergamos lo que nos están diciendo nuestros padres o cualquier autoridad. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poquito más acerca de la obediencia. ¿Sí? La definición de obediencia, según un diccionario de la lengua española o castellana, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Acatar la voluntad de la persona que manda. De lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Ahora, la definición de obediencia bajo el concepto bíblico dice: la obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. Suena bonito, pero muchas veces no es tan bonito ponerla en práctica. Voy a repetir, dice, es una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. Ahora, hay un pasaje. ¿Cuántos han leído el Evangelio según San Juan? Es el cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuántos lo han leído? No sé si les ha pasado que cuando leen los primeros 3 evangelios, considerados también, se les llama como evangelios sinópticos, pero cuando llegamos a Juan, es un evangelio un poco diferente. No se parece mucho a los otros 3. Habla de otra manera, es como que el escritor cambia un poco a un poquito más de poesía, más romántico. Por eso, por ejemplo, un recién convertido, una persona que recién está llegando a los caminos de Dios, yo siempre le aconsejo que lea primero las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y después lo mando que lea un poquito del Evangelio según San Juan. Porque es un evangelio donde te habla mucho de amor, palabras suaves, y es bonito. Nosotros los cristianos también somos muy románticos, ¿verdad? Tanto así que de pronto los autores de las canciones, tantas canciones que ustedes escuchan, simplemente cuando dicen le cambian a Jesús y le ponen el nombre de la persona, usted tranquilamente le puede dedicar para el día de San Valentín una canción a su esposa, a su novia, a su novio. Está bien, no está mal que sean románticos, pero quiero que vayamos a un pasaje que es interesante. Vayamos al libro de San Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 21 al 24. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 21 al 24. Yo les voy a leer la Valera de 1960, que por lo general es la Biblia que más se ha escuchado. Dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Ahora les voy a leer, ponme atención, otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje. Dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, es decir, a Jesús, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Vino Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, y le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos.
el que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Aquí Jesús está diciendo que Dios se acerca íntimamente a aquellos que le aman. Y después hace una declaración un poquito impopular. Escúchenme bien. Según lo que acabamos de leer, Jesús hace una declaración un poquito impopular del amor. No sé si se dieron cuenta de lo que acabamos de leer. Porque cuando hablamos de amor, hablamos, ay, sí te amo hasta que la muerte me separe, debajo de las lunas y las estrellas, y contigo viviré y comeré arroz con huevo todos los días y nada más. Pero en la práctica, eso no funciona. ¿Sí? Yo te amo con mis palabras. Perfecto, me amas. Ok, entonces oye, te toca lavar los platos. ¿Cómo? Eso te toca a ti. ¿Sí o no? Jesús lo que está diciendo aquí es una impopular definición de amor. Dice, amarme es obedecer mis mandamientos. ¿Tú me dices que me amas? ¿Me dices que me amas? Ok, demuéstrame, no diciéndomelo con palabras. Obedece. Eso es lo que está diciendo, lo que estamos a leer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero muchas veces, como que simplemente nos quedamos del lado del romántico. Ay, se me amo. Cuando canto me conecto contigo y hasta ahí. Pero cuando te dice, tú ven y sigue y deja todo. Señor, espérate un ratito, es que tú sabes, en casa no puedo, tengo que hacer esto, aquello. Y empezamos muchas veces a poner excusas. Pero sin embargo aquí Jesús está diciendo, si me amas, obedece. Ahora, importante, no me entiendan mal, no piensen que esto es imposible. Nuestra salvación, pongan atención, nuestra salvación no depende de nuestra perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. No he terminado. Quiero que me entiendan bien, porque después, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, que siempre, 100%, todos los días, yo obedezco 100% a Dios, no es cierto. Simplemente una mala mirada, una mala actitud, una mala respuesta a mi esposa, ya, la regué, así, la regué. Iba tan bonito en el día, poniéndole rosas de pronto en la vereda, en la casa, pero en algún momento una me hizo que los ojos se me pusieron rojos y lo tiré al piso. Ok, les ha pasado, ¿no? Les ha pasado. Por una cosita, ¿no? Yo, te fregaste. Ok, no es normal. Pero, vamos al pero. Dice, nuestra salvación no depende de nuestra perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, sino que depende de la gracia dada por aquel que obedeció perfectamente en nuestro lugar, es decir, Jesucristo. Para eso Dios nos dio la gracia, que es justamente por medio de Jesús, que Él fue un hombre perfecto, aprendió obediencia todo el tiempo, no solo por temporadas, es por medio de su gracia que nosotros tenemos acceso a la salvación. Si hay alguien que necesita, por ejemplo, la gracia de Dios por su insuficiencia en el cumplimiento de la ley, pónganse atrás mío porque yo soy el primero. ¿Para qué? Más claro imposible. Así que si usted de pronto no ha podido cumplir al 100% de la obediencia a Dios, haga cola, porque yo tampoco. Haga cola. ¿Sí? Sin embargo, debemos entender algo de la gracia. La gracia bien entendida es obediencia deseada. La gracia bien entendida se convierte en obediencia deseada. ¿Sí? ¿Sabe usted, por ejemplo, si su corazón se ha convertido? ¿Cómo ustedes pueden saber si usted realmente ha sido un hombre convertido? Yo tengo de pronto alguna idea. ¿Cómo usted sabe que realmente aceptó a Cristo y ahora es una nueva criatura? ¿Cómo quién me puede decir tal vez alguna idea? Si tiene alguna idea, si no, vamos a avanzar. Cuando transgredimos la ley o desobedecemos, simplemente nos duele. Por eso es la evidencia más clara de que usted ha tenido un corazón convertido. Porque cada vez que usted y yo le fallamos al Señor, hay algo aquí como que lo que hiciste no estuvo bien. Lo que hiciste no estuvo bien. No pídele perdón. Y tú, bueno, el orgullo. O muchas veces otras cosas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta
que no hicimos lo correcto, tuvimos una mala actitud, una mala palabra, algo que teníamos que hacerlo y no lo hicimos, sabiendo hacer lo bueno y no lo hicimos, nos es contado como pecado, y nos duele en el corazón, nos lastima, es como que me dolió. Entonces significa que hemos sido convertidos en nuestro corazón. Nos va a doler. Puede que no tengamos la capacidad para cumplir la ley a la perfección, y por eso necesitamos a Jesús, pero debemos, eso sí, desear cumplir. Debemos desear cumplir con sus mandamientos. Es una mala señal, por ejemplo, si usted transgrede o no obedece y no siente nada. Eso sí ya no es una buena señal. ¿Sí? Es una mala señal. Dice, es una mala señal no sentir deseo por cumplirlo y dolor por transgredir la ley. ¿Sí? Si usted definitivamente ya no le duele, ya una mentirita más, ya, ¿qué importa? Ya, pues como decía, ya, está. Y ya simplemente no le hace nada, es porque de pronto su corazón ya se hizo carne, ya se hizo una rota, ya uno más no importa, uno más del montón, ya hacemos ya un pecado más. Pero simplemente eso ahí no es una buena señal. Tenemos que siempre estar en este contacto con Dios. Jimson justamente habló un poquito del juez y la viuda, donde hablaba de que hay que perseverar, hay que continuamente estar buscando el rostro de Dios para que nos hagan justicia, para que no nos enfriemos, para estar en una correcta comunión con el Señor. Y eso es así, definitivamente. Si tienes un problema con obedecer a Dios, tienes un problema con tu amor por Dios, porque tu nivel de amor por Dios está determinado por tu nivel de obediencia a Dios. Repito, si tenemos un problema en obedecer a Dios, tenemos un problema con nuestro amor por Dios, porque nuestro nivel de amor por Dios está determinado por el nivel de obediencia. Si tú me puedes decir, si usted me dice, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero llevamos un estilo de vida muy distante, muy diferente a lo que la palabra de Dios me dice, entonces lo que tú estás diciendo con tus labios, ¿qué estás haciendo con tus actitudes? No hay congruencia. Decimos, Señor, te amo, ¿sí o no? Podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero sin embargo nuestra vida simplemente refleja otra cosa totalmente diferente. Por eso es que el tema de la obediencia es un tema importante. Y ojo, y yo sé que tal vez el mensaje no es uno de los mensajes más acogedores, no es un mensaje muy popular que se predique mucho en las iglesias. ¿Por qué? Porque justamente incomoda. ¿O no incomoda? Honestamente, a mí sí me incomoda. Porque nosotros por naturaleza, nuestros niños cuando nacen, por ejemplo, usted tiene que enseñarle a obedecer o a desobedecer. ¿Qué me dicen los padres? A obedecer, ¿verdad? Y es más, y le obedecen a la primera. Mi hija no. Ya se los he dicho. Mi hija apenas ve la varita, ahí sí sale corriendo. Hijita, vaya. Así nace. Sí, de una, me mueve la cabeza. No. Me dice, no. Luciana, anda. No. Ah, caramba. Coge la varita. Papá, te amo. Oiga, tremenda. Tremenda. La pregunta es, ¿quién le puso el chip a mi hija? Recién así. Ya no sé. Pero desde que chiquita es así. Con ese temperamento ya orientado a la desobediencia. Qué lindo fuera, ¿no? Que fuera lo contrario. Que siempre, sí, papito, lo que tú digas. Ahorita ya yo, papito, tranquilo, descansa. Uy, que fuera una bendición. Tuviéramos más cabello, de pronto, lo que se me cae el cabello, por la cara. ¿Sí o no? Nos envejeciéramos más lento, fuéramos jóvenes hasta los 50, 60 años. Pero no, nuestros hijos nos demandan desde chiquititos. Y por eso es que nuestros hijos no siempre nos van a obedecer, pero siempre nos van a imitar. Eso ya lo hemos dicho aquí en la iglesia. Siempre nos imitarán. Usted no puede decirle a su hijo que debe de hacer algo cuando usted todavía lo hace. Usted no le puede decir, por ejemplo, a su hijo, mi hijito, dile de la empresa eléctrica que no estoy. Papito, sí, ¿qué voy a decir? Oiga, dice mi papá que no está. Así son los niños, tal cual, literal. Y usted le dice, mi hijito, me tires mal. ¿Sí me explico? No funciona.
Tenemos que nuestras palabras tienen que ir de acuerdo a las acciones. Ahora, leímos hace un ratito que Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Es decir, que dice, demuéstrame que me amas no con rosas ni con palabras solamente, sino por medio de la obediencia. Y esto es porque la obediencia es una manifestación externa del amor interno que tenemos por Jesús. La obediencia es una manifestación externa de un amor interno que yo tengo por Jesús. Si tú quieres demostrar al Señor cuánto le amas, simplemente es, quiero ver cuánto me obedeces. Sencillito. Ni para qué darle vuelta al asunto. ¿Más claro? Amo. No hay más claro. Hace unos años, yo estaba trabajando en la área de Nestlé. Para los que ya me conocen hace tiempo, venía con uniforme y todo, a veces entre semana. Y en una ocasión nos dieron una capacitación orientada a los millennials. No sé si han escuchado el término millennials. Aquí hay unos millennials aquí. ¿Quiénes nacieron después de 1984 para adelante? Levántame la mano. Del 84 para adelante. Pero no mientan, ¿verdad? A ver, el 84. Ok, por acá, 84, no, antes. Ya, levántame la mano, sin miedo, levántame la mano. No les voy a hacer participar, tranquilo. No van a participar. Pero, ¿por qué nos dieron esto una capacitación en la empresa? Porque resulta ser que obviamente las vacantes en Nestlé, las multinacionales, muchas veces son jóvenes. Muchas veces, por ejemplo, Nestlé es una de las compañías que le encanta, por ejemplo, coger grupos de la Politécnica. Por lo general, o sea, les puedo decir que el 80-90% que entran a Nestlé son de la Politécnica, de la SPOL o bien de la Politécnica de Quito. No estoy diciendo con esto que si usted quiere trabajar no tiene chance, no se me desanime, no, tranquilo. Recuerden que usted es muy de Dios. Pero había un estudio que hablaba de los millennials y que yo sí lo experimenté, porque cuando obviamente la última fase que tuve en la empresa era dar capacitaciones a las personas que recién entraban. Me tocaba ponerles un poquito, explicar el ambiente laboral de la empresa y desarrollar el liderazgo de los jóvenes. Y definitivamente esta generación de los millennials es una generación que realmente muchas veces, no todos, hay sus excepciones, pero tienen problemas con la autoridad. Tienen problemas con la autoridad. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces el modelo de paternidad o maternidad que recibieron en sus casas son de los padres que exaltaban constantemente la autoestima del niño. Constantemente. Mijito, tranquilo, tú eres especial. ¿Y por qué soy especial, papá? Porque eres especial. Y hacíamos de esta persona el centro del universo. Que esta persona era intocable. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Decían frases que eres especial y todo porque eres especial. Padres que por complejo de culpa, por su ausencia, hoy por hoy esto es más real que nunca. Porque las empresas, ¿cuánto les hacen trabajar? Diariamente. 12 horas, 10 horas, 11 horas. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me iba a las 7:30 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche. Me iba. 12 horas. Seguramente Bernardo va por ahí. O sea, eso está en la empresa. Yo recuerdo a mis padres que trabajaban literalmente 8 horas. Y 8 horas lo botaban. Ahorita no, mientras la empresa más te quiere tener, más estás ahí. Entonces dicen que padres que por complejo de culpa, por su ausencia, se sometían constantemente a los caprichos, a nuestros caprichos y padres que nos hacían creer que teníamos derecho a tener derecho a todo. Hacían creer a sus hijos que tenían derecho, pero derecho de todo. ¿Sí? Y el resultado de eso son personas que empiezan a creer, como les digo, que son el centro del universo. Que todos giran alrededor de su vida. Que todos tienen que primero son ellos, segundo ellos, tercero ellos, cuarto ellos y quinto ellos. Y después ahí puede estar, ahí entre ustedes. Ese es uno de los problemas de los millennials. Y obviamente los modelos de autoridad de estos días, que los jóvenes, por ejemplo, tienen que vivir. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos ya no hay monarquías. ¿Cuántos se enteraron que antes había monarquías? Los reyes eran prácticamente los que tenían la última palabra y el que no obedecía simplemente fuiste. No es que había, oye, espérate que el juez, nada. La orden del rey, eso era y eso era. Y si no obedecías, te rebelaban. Y si te rebelaban, te volaban la cabeza. ¿Ok? Gracias a Dios que no hay las monarquías, porque al fin y al cabo son hombres y los hombres son imperfectos. Eso está bien. Pero nosotros cuando pensamos en un sistema monárquico,
nos podemos simplemente imaginar, pero no nos hemos puesto en práctica. Nosotros solamente nos imaginamos qué sería de él, pero realmente el sistema no nos ayuda a pensar en eso. ¿Sí? Pero ahora, en la práctica, ¿cuántos de ustedes saben que cuando empiezan a leer la Biblia, llega un momento en que se topan en la Biblia que dice el reino de Dios? ¿Qué les habla cuando dicen el reino de Dios? ¿Qué es el reino? Ahí no hay democracia. Ahí no hay que el pueblo va a sufragar un buen día, vamos por quién, por Araujo o por Lazo. Nada, ahí no hay opción. Y obviamente en el reino de Dios hay un rey que se llama Jesús. Ahí no es lo que yo digo, allá no es el centro del universo, sino que simplemente ahí se hace lo que el rey dice. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que el rey de reyes, Jesús, así como es el rey, es absolutamente bueno también. Absolutamente bueno y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la buena noticia. ¿Sí? Ahora, como les decía, nosotros muchas veces, yo me acuerdo en mi generación, cuando era más joven, cuando iba al colegio, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando de pronto un profesor me llamaba la atención por algo, no sé cuánto nos tocó vivir esto, mi mamá iba, ¿y qué creen? ¿Qué pasaba? Cuando iba a hablar con el profesor, porque me había llamado la atención. ¿A quién? ¿A mí o al profesor? A mí, ¿verdad? Claro, en la oreja te sacaba la acción. No sé cuándo les pasó eso. O porque tú vas a guachazo, sale de aquí malcriado, en cambio, hoy por hoy los jóvenes, ¿qué pasa con los padres? ¿Cómo, profesor? Me lo dejó de algo. ¿Pero cómo? Si mi hija es estudiosa, mi hija es una angelita. Ella jamás haría tal cosa. Y nos empezamos a pelear con el profesor, lo confrontamos y el hijo, cuando ya se va, da media vuelta y le dice a la maestra, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no que ha cambiado eso en esta generación? Ni me lo toca a mi hijo, ni me lo toca. Eso es lo que ha cambiado en la cultura. ¿Sí o no? Es como que un poquito más bien hecho, así te quería ver. La viste, profesora, conmigo no te metas. ¿Sí o no? Eso ha cambiado. Y es donde los jóvenes justamente han tenido ahora problemas de autoridad. Dice, en el reino, como les decía, hay un Señor y en el cielo no habrá democracia. Ahora hay un rey absoluto, la buena noticia, como nos había dicho, que ese rey es absolutamente bueno. Tenemos un gran desafío al momento de doblegar nuestro corazón rebelde al señorío de Jesús, ya sea directamente a Él o a través de su palabra, o sometiéndonos a aquellos que tienen autoridad delegada de parte de Dios, tal como les acabo de decir. ¿Sí? Si quieres saber si usted tiene un corazón rebelde, es fácil. Vamos un ratito ahora ya no con los jóvenes, vamos con los más adultos. ¿Cuántos manejamos aquí? ¿Cuántos conducimos un vehículo? ¿Cuántos en algún momento le paró la ATM? Pregúntese nomás. ¿Cómo reaccionaron todas las veces que lo paró? De la mejor manera, dígame, señor vigilante, autoridad respetada, puesta por Dios, cuéntame, ¿qué dice? O simplemente, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Ah? ¿Por qué me para? ¿Qué? Iba despacio, iba a 50, no me límite. Y ya me va a multar. No, sal. Y acelera y se va. Es un ejemplo. ¿Sí o no? O simplemente nos para. Y acelera, ¿no? Dice, no. ¿Sí o no? Y somos hijos de Dios. Y eso es un ejemplo, lo puede usted llevar a cualquier área. Pero ahí nos damos cuenta si realmente hay un corazón rebelde en nuestro corazón. Ahí nos damos cuenta de quiénes somos. Cuando nos dan un consejo, cuando de pronto una autoridad nos dice no, cuando tu papá, por ejemplo, cuando era joven, bonito, quiero ir a tal lado. No. Y se va al más débil, ¿sí o no? No sé en su casa quién era el más débil. En mi casa era mi papá. Mi papá, cuando le querían permiso, dejaban para papá. Pero primero el papá dice lo que diga tu padre. ¿Sí o no? Vean, ya, no sigo solo en mi casa. Yo pensé que era solo en mi casa. Lo que diga tu madre. Diga tu madre. ¿Y tu mamá? ¿Y la mamá cómo es? No. Pero mami, te lavo los platos, te trapeo la casa, te hago todo lo que tú quieras. No, gracias, igual tienes que hacerlo. ¿Sí o no?
Y finalmente cuando, papi, no me da permiso, papi, ¿qué va a hacer papá? Oye, ¿por qué no le dejas ir? Ya déjala ir, ya la amiguita, yo te voy a dejar. Pero eso sí, te va hasta la 1 de la mañana. Terrible, terrible. Le socavamos, le boicoteamos la autoridad a las parejas. Y esos padres nunca lo hagan. Si ya lo han hecho, no lo vuelvan a hacer. Porque le estamos boicoteando la autoridad y estamos haciendo que estos jóvenes en algún momento vuelvan a tener problemas de autoridad. Puede ser que en algún momento, como ciudadanos ya no del cielo, que angelitos, no, ciudadanos normales, comunes y corrientes, puedan tener empezar problemas con la ley. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño, no dice al adolescente ya muy tarde muchas veces, todavía tienen oportunidad, pero al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. La Biblia es santa, y es tal cual. Por eso dice, varita hermano. ¿Sí? Entonces es así. Ahora la pregunta es, ¿Jesús tiene suficiente autoridad en su vida para decirte no? Piensen un poquito en la pregunta. Ya salgámonos de los ejemplos, ahora vámonos con Jesús. ¿Jesús le ha dado suficiente autoridad en tu vida para decirle no? Cuando tú le pides algo porque estás empecinado que quieres eso. Pero cuando Dios te dice no, Jesús te dice no, Dios te dice no, obedeces. ¿Te haces el loco? ¿Te rebelas? Simplemente, no, a mí Dios no me ha dicho nada. Esa es mi voz, no es la voz del Señor. Pero es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay una lucha en particular en la Biblia donde justamente los voy a llevar. Vamos a Lucas, capítulo 22, del 39 al 44. Dios mío, ¿cómo avanza el tiempo? Lucas 22, del 39 al 44. Esta es una noche muy particular, una noche donde realmente el Padre vemos que le dice no a su Hijo. Lucas 22, del 39 al 44. Les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este momento que Jesús está atravesando es uno de los momentos más decisivos en la vida de Jesús, y también definitivamente para la humanidad. Tiempo atrás, en un huerto, un hombre perfecto llamado Adán tomó una decisión. Tomó la decisión de simplemente no obedecer a Dios, condenando a toda la humanidad. Posterior, en otra noche, en otro huerto, hubo otro hombre, a diferencia de Adán, llamado Jesús, que a diferencia de Adán, tomó la decisión de obedecer a Dios y salvar a toda la humanidad. Todo por una decisión. Nuestras decisiones siempre van a tener resultados cósmicos en un momento que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Gracias al sacrificio de Jesús en este punto, es que simplemente nosotros somos salvos ahora. Decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y esto es cierto, pero el sacrificio que hizo en la cruz fue el resultado externo de un conflicto interno que venció unas horas antes, el conflicto del lugar llamado Getsemaní. Getsemaní usualmente para Jesús era un lugar donde él iba, como leímos hace un ratito. Dice que usualmente él iba a orar, a tener intimidad con el Padre.
Pero esta noche no era como cualquier noche. Esta noche era una noche donde Getsemaní se iba a hacer real en la vida de Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa Getsemaní? ¿No? Getsemaní dice que significa el lugar del prensado del aceite. La oliva, el fruto del olivo, lo molían a tal punto de presión que para sacar el aceite. Y en ese momento es que Jesús, en esa noche particular, ya no era un tiempo de intimidad, era un tiempo de tensión. No era una noche romántica donde iba a tener una reunión con Dios. Era una noche simplemente donde iba a pasar el peor conflicto de su existencia. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que justamente sus gotas, dicen que eran como gotas de sangre. Y esto, aquí tengo la palabrita que cogí, este síntoma se llama hematidrosis, que es cuando los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas tienen escapes y se combina con su sudor. Los estudios dicen que esto de aquí es porque Jesús estaba pasando una agonía o una tensión extrema o un estrés extremo que le hizo sudar sangre. Está comprobado científicamente. Imagínense a Jesús ahora al cuadro. Él estaba prácticamente de rodillas diciéndole, Señor, 3 veces, no una. Está diciendo 3 veces. Señor, si es posible. Señor, ¿será que hay otra manera? Señor, ¿será que de pronto, y si cambiamos todo el plan? Señor, y si de pronto volvemos a hacer otra vez a la humanidad, y para ti es como un cerrar de ojos. Pero el Padre esa noche le dijo, no hay otra manera. Tienes que pasar. Y finalmente Jesús dice, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Simplemente en ese momento, Él doblegó totalmente su voluntad, la rindió al Padre para que Él hiciera justamente lo que Él quería con Él. Jesús dio toda su voluntad a la voluntad del Padre y por eso estamos hoy día aquí celebrando la victoria. Si te has preguntado cuál era la clave, si hemos estado buscando, Señor, yo realmente, a ver, ya tenemos varias semanas, varios meses, varios años en la iglesia, y de pronto siento que, ya. Hay gente en el púlpito que me dice que no hay nada como Dios, que Él es lo más maravilloso, pero tal vez no es la experiencia de muchos de ustedes, tal vez, no lo sé, tal vez sí. Pero de pronto ustedes pueden estar diciendo, Señor, quiero realmente acercarme íntimamente, que no me lo cuente, quiero que sea mi experiencia. Y si usted está buscando la clave, no la busque más. ¿Cuál es la clave para tener esa intimidad con Dios? No la busque, estamos bien. Simplemente es obediencia. Obediencia. La clave es obediencia. Una radical, absoluta e incondicional obediencia a Dios. La clave fue que Jesús aprendió a escuchar la voz de su Padre y a obedecer. Esa fue la clave, nada más. Aprendió a escuchar y a obedecer. En el momento que Dios te habla, obedece. Porque ¿cuántas veces les ha pasado que Dios les ha dicho algo? No obedecimos y resulta ser que en una próxima oportunidad ya no nos habla. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Nunca sabes cuándo puede ser que te vuelva a decir lo mismo. Tal vez ya no más te lo digo, porque no obedeciste. Por eso es que cada vez que el Señor nos habla, y de muchas maneras, obedezcamos. Porque no sabemos cuándo, y de pronto el Señor simplemente dice, te lo he dicho 5 veces, no obedeciste, contigo no más. Por eso es importante obedecer. El éxito que tuvo Jesús en su ministerio, por ejemplo, cuando sanó a los enfermos, cuando confrontó a otras personas, cuando predicó su palabra, resultó un impacto fenomenal, fue simplemente porque obedecía a Dios. La clave del ministerio de Jesús y la clave de nuestra vida en todas las esferas siempre va a ser obediencia. Tan sencillo y tan complicado a la vez como eso. Vayamos a Mateo capítulo 21, por favor. Versos del 28 al 31. Mateo 21, del 28 al 31 dice lo siguiente. Pero, ¿qué les parece? Aquí hay una parábola que Jesús está diciendo. Un hombre tenía 2 hijos.
¿Cuántos tienen 2 hijos, de pronto más hijos? ¿No? ¿Nadie tiene 2 hijos aquí? ¿Más hijos? Allá para allá, sí, ok, muy bien. Una bendición, yo tengo uno, mira. Pronto. Cuando el Señor quiere, Ok, un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió como muchos de nosotros, no quiero, pero después arrepentido fue. Llegándose al otro hijo le dijo lo mismo y este respondió, papá, cuenta conmigo, ve, yo voy, para eso me tienes, yo voy para ayudarme. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran al reino de Dios antes que ustedes. Ahora, para nosotros muchas veces hemos leído esa parábola, pero hay una enseñanza tremenda aquí acerca de la obediencia. Ahora, imagínense lo que el papá le está diciendo a los niños. Vayámonos a Israel, donde el sol es más o menos como el sol de las 12, un solazo despejado en Guayaquil, 38 grados, húmedo. De pronto le dice, hijo, Juanito, ven acá, Juanito. ¿Sabes qué? Ándate a trabajar ahí. Ya, papá, cuenta conmigo. Yo voy, dice el segundo, ¿sí o no? Pero cuando de pronto se arregla, se pone la ropa de trabajo, el turbante, se forra los ojos por el calor abrasador, y cuando abre la puerta hay un tremendo sol con tormenta de arena. ¿Cómo? Hasta ahí, papito, hasta ahí llegó el no voy. El segundo, en cambio, le dijo, ¿qué le dijo primero? No voy. Pero finalmente se puso su ropa, salió, abrió la puerta, vio tremendo sol, la tormenta de arena, se equipó bien el tipo y se fue a trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que estos 2 hijos, el obediente y el desobediente, solo por ser hijos, disfrutaban de los beneficios, de los mismos beneficios de la casa de su padre? ¿Creen que era así? Es decir, que los 2 tenían la misma comida, los 2 tenían la misma educación, a los 2 el papá le compraba ropa. Sí, no. Sea obediente, sea desobediente, el amor de un padre está allí y tiene los mismos beneficios. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dice, este de aquí me hace pensar justamente que ser bendecido por Dios no necesariamente significa ser aprobado por Dios. Ser bendecido por Dios no significa necesariamente que es ser aprobado por Dios. Muchos hemos sido bendecidos. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí en esta mañana? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Sí, hemos tenido un carro, una hermosa, hemos tenido unos hermosos hijos, tenemos un trabajo, nos permite tener muchas cosas lindas. Hemos sido bendecidos. Pero ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido por Dios. Porque la bendición es por gracia, pero la aprobación es por recompensa. Ahí vienen ya las recompensas. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? Que sencillamente Dios te sube un nivel más allá. Vayamos a Juan 15, capítulo 14. Juan capítulo 15, un versículo muy pequeñito. Juan capítulo 15, verso 14. Dice lo siguiente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos, eso lo hizo Jesús, si hacen, no solo si escuchan, no solo si dan a la iglesia, no solo si se conectan a Zoom, sino que si hacen lo que yo les mando. Ya nos sube del nivel de hijo a ser amigos. ¿Sí? Ahora nosotros podemos pensar, ser hijo es maravilloso, por supuesto, gozamos de la gracia de Dios, de sus bendiciones. No le cambiamos por nada, creo que ninguno de nosotros. Todos estamos felices de ser hijos de Dios, ¿o me equivoco? Estamos felices, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ser amigo ya es otro nivel. Por ejemplo, vamos a la parte natural. Un padre que de pronto tenga su negocio, cuando ve que su hijo ha demostrado en su carácter obediencia, ¿acaso no lo iba a involucrar en sus negocios? Pero ¿qué padre
puede poner a un hijo sobre su negocio que le ha costado tanto si es totalmente indisciplinado, desobediente? ¿Qué va a pasar con esa empresa que el padre tanto formó? A la quiebra. Es lo mismo con los negocios del rey. Exactamente lo mismo. Simplemente cuando uno es amigo, simplemente le llama, hermano Bruno, venga para acá. No venga, prefiero un ejemplo. Venga para acá. Mire, quiero ponerme este negocio. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece si hago una inversión aquí? Dame, quiero escuchar. Usted le va a decir siempre a una persona madura que pero usted nunca le va a pedir un consejo, por ejemplo, a una persona inmadura. Siempre le va a pedir un consejo a una persona que está de una otra manera a un nivel superior a usted, o por lo menos igual, pero menos difícilmente. Lo mismo es lo que hace Dios justamente. ¿Sí? El primer hijo, vamos viendo lo que nos deja el primer hijo. El primer hijo dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Él fue honesto. El primer hijo fue honesto, dijo, no quiero. Porque seguramente ya había visto el clima. Ya he visto el tremendo sol, 50 grados, aquí con tiempo, aire acondicionado, no papito, no, más, tranquilo. A los jornaleros, hoy ya no me pidas que caliente, ya. Mañana te hago el doble de trabajo. ¿Sí? Él fue honesto, dijo lo que sentía, no quería ir, pero este hijo se evidencia que amaba a su padre y se evidenciaba porque justamente obedeció rindiendo su voluntad. Obedeció rindiendo su voluntad a la voluntad de su padre. Y esto nos enseña que la obediencia no es algo que se siente. Yo no obedezco porque siento obedecer, porque si es así es peligrosísimo y nunca voy a obedecer. ¿Cuántas veces en la Biblia, muchas veces en este libro, Dios nos manda, perdona a aquel que digo, hablo mal de tus espaldas? ¿Cuántos sienten realmente obedecer? No lo sentimos. Entonces la obediencia no es por sentir. No es por sentir, es simplemente por rendir la voluntad a Dios. ¿Cuántas veces de pronto a nosotros nos cuesta decir la verdad? Y más cuando estamos en los negocios donde dicen, pero es pirata. Lo vendo como original, pero es triple A. ¿Sí o no? Cuando vamos a comprar algo. ¿Sí? Estamos ok, ahí está. Uno simplemente, cuando de pronto cuando hay que ser generoso, Señor, no siento ser generoso. Mándate con todo, pero con mis bolsillos no. Nos cuesta. No siento dar. Pero ahí es cuando justamente tenemos que poner en acción la obediencia, aunque no lo sientan. Es correcto obedecer siempre, aunque no lo sintamos. ¿Cuántos les gustan las películas de Disney? ¿Cuántos hemos visto películas de Disney de aquí? Creo que todos, ¿verdad? Yo realmente no me gustan mucho, pero por mi hija me ha tocado. Pero por ejemplo, Disney, ¿cuántos saben que nos ha mentido Disney toda la vida? ¿Cuántos han visto en Disney películas que dicen, sigue los designios de tu corazón, sigue lo que tu corazón dicta? Pero sí saben que lo más peligroso es hacer lo que nuestro corazón dice. Es una de las cosas más peligrosas. Y a la vez, es lo más seguro, en cambio, es seguir los deseos del corazón del Padre. Eso sí es lo más seguro. Pero para eso tenemos que rendir nuestra voluntad a Papá Dios. Y terminamos con esto. Veamos lo que nos dijo el segundo hijo, lo que nos enseña. El segundo hijo dijo, sí Señor, yo voy, ya me pongo la camisa, pero finalmente no fue. Hizo su voluntad y no la del Padre. Lo que nos enseña este segundo hijo es que es posible llamar a Jesús Señor con tus labios o con nuestros labios, pero no haberte rendido realmente al señorío de Jesús en tu corazón. Vuelvo a repetir. Lo que nos enseña es que podemos decir Señor a Jesús con nuestros labios, pero no haberle rendido realmente al señorío de Jesús nuestro corazón. Simplemente lo invitamos a Jesús. ¿Cuántas veces? Muchas veces he pensado en esto, porque muchas veces invitamos a Jesús al corazón. Pero déjenme decirles algo, Jesús es un mal invitado. ¿Sí sabían ustedes eso? Jesús es un mal invitado, no lo invito.
Porque Jesús no quiere que sea invitado, Él quiere morar en tu corazón. Él no quiere que lo invites de vez en cuando. Él quiere vivir en tu corazón. No solamente que sea un invitado que así como llegó salió, no, Él quiere entrar y morar en tu corazón. ¿Sí? La palabra Señor, ya lo hemos visto aquí, viene de un vocablo griego que significa kurios. Kurios, que significa dueño, amo, Señor o supremo en poder. Y muchas veces podemos decir Señor, pero no estamos muchas veces siendo conscientes cuando le decimos Señor a Jesús. Porque cuando decimos Señor, no es como cuando digo buenos días, Señor Rodrigo, Señor Bernardo, Señor Daniel. No, no es ese tipo de Señor. Es Señor de amo, de que Él es el que te manda, de que tú no tienes ningún derecho ante esa persona. Eso es lo que significa el término kurios, que Él es tu dueño. Cuando hablamos de dueño, significa de que esto es mío y con esto yo hago lo que yo quiero. Aquí se olvida lo que tú quieres, no, es lo que yo quiero. Y entonces, amada iglesia, con esto termino, con esta frase: hacer Jesús el Salvador de tu vida se hace entregándole tus pecados. Pero hacerlo Jesús el Señor de tu vida se hace entregándole tu voluntad. Pero no es lo mismo. Hacer de Jesús el Salvador de tu vida, se hace simplemente entregándole tus pecados. Pero hacerlo Jesús el Señor de tu vida se hace entregándole tu voluntad. Con eso, amada iglesia, termino este tema llamado dulce obediencia. Así le puse el nombre, dulce obediencia.